Y una cosa interesante, precisamente que sirve de pauta para este plan de revitalización de sitios arqueológicos en Venezuela que se le ofreció al Ministerio de la Cultura, es el hecho de partir de dos premisas. Primero, que los americanos, los latinoamericanos, suramericanos y toda América, en verdad, somos desde un principio uno solo, una gran cultura, pero al mismo tiempo América es diversa también desde sus orígenes. Y eso hay que reconocerlo, porque somos uno, porque desde Alaska hasta la Patagonia, ¿verdad? Empezó la colonización del continente americano aproximadamente 20.000 años antes del presente. Por lo tanto, toda esa gente que cruzó por el estrecho de Bering, por el norte más lejano, después de Canadá arriba, en Alaska, fueron los antepasados originarios nuestros. Y toda esa gente recorrió el continente hasta el sur, hasta Argentina, pero ya venían diferenciados, eran grupos distintos, como los grupos indígenas ahora en Venezuela, que ya creo que son 30 y algo, ¿no? 40. Okay. Somos diversos, entre nosotros mismos, ¿no? Y sí, entre nosotros mismos, y uno en una misma ciudad, uno ve la diversidad de procedencias de idiomas, y de identidades, y de estilos de vida, vida. Vivienda. Incluso, por ejemplo, con los nuevos, De visión gente que del viene, mundo. gente Claro. que viene, por ejemplo, del Medio Oriente, Sí, libios, sí. sirios, chinos, ¿verdad? Portugueses, y así también los grupos indígenas. Y esa diversidad hay que rescatarla, porque desde aquella época ya verían distintos grupos. Por ejemplo, nosotros tenemos en Venezuela, y queremos arrancar desde la revitalización de ese sitio, un sitio que se llama Taima Taima, en el estado Falcón. En ese sitio se han encontrado puntas de proyectil. El proyectil es un instrumento de cacería que funciona más o menos como la flecha, pero en vez de lanzarse con un arco, se lanzaba con un propulsor. Es el antecesor de la flecha. Estas puntas de piedra que se encuentran en la zona del estado Falcón son evidencias de la presencia de personas americanas, de gente americana, de sociedades en esa zona, al menos 14.000 años antes del presente. O sea, que no eran los caquetí. No, eran muy anteriores. Muy Esta gente anteriores. uno no podría ni siquiera saber cuál sería la ¿Quiénes etnicidad eran? de ellos, porque los caquetivos era ya cuando Sí, los ¿quiénes europeos llegaron y escribieron sus nombres. Y aquí estamos hablando de un proceso De 20.000 años. 20.000, 14.000 años antes del presente. Estos grupos dependían, no hacían cerámica, nada, dependían principalmente, eran bandas pequeñas y dependían de la cacería de grandes mamíferos que ahora ni siquiera existen. Por ejemplo, megaterios, que eran unas especies de perezas gigantes, gliptodontes, que eran también como unos cachicamos grandes, toxodontes, que eran como unos tapires grandes también. Y de hecho la zona, por ejemplo, de toda esta zona que ahora es seca, toda la península del Guajira y el estado Falcón, era más bien una zona boscosa, por eso esos animales vivían ahí. Después se fueron secando las cuencas de los ríos por los cambios geológicos que se dieron como alrededor de 7.000 años después antes del presente, ¿no? Entonces, queremos rescatar sitios como ese, porque, por ejemplo, en ese sitio, el profesor José María Cruchen, que fue como el gran fundador de la arqueología en la década de los 40 y los 50, él hizo las exploraciones en la década de los 50, encontró esas evidencias. Para él fue tan importante vivencialmente que él se mudó a vivir ahí mismo, en el pueblito de Taratara. Y él murió hace, ahora no recuerdo exactamente, pero 4 o 5 años, ahí mismo en el pueblo de Taratara, después de haber encontrado esas evidencias, con una edad como de 90 años, algo así. O sea, él vivió como 50 años ahí al lado del sitio, porque él se sintió como que me debía ser custodio de eso, ¿no? Claro. Así como ese sitio, tenemos en Venezuela, por ejemplo, sitios en Barrancas del Orinoco, que es donde hay evidencias de los primeros grupos agroalfareros en Venezuela, que datan de por lo menos 1.000 antes de Cristo, o sea 3.000 años antes del presente aproximadamente, y que dan evidencias, por ejemplo, de los primeros grupos que hacían agricultura de la yuca y los primeros grupos que empezaron a manejar la cerámica como materia prima para hacer sus objetos. Estos ya eran grupos más sedentarios, se ubicaban en sitios muy específicos. ¿Cómo sabemos, por ejemplo, lo que usted hablaba hace un rato, cómo sabemos que nosotros utilizaban la yuca, que ellos utilizaban la yuca?
porque a nosotros no nos queda evidencia de la yuca Claro, desaparece, se pero descompone y el desaparece. objeto con lo que lo... Pero los rayos, todavía incluso en algunos grupos yecuanas todavía lo utilizaban un rayo de madera en el cual le incrustaban piedritas muy chiquititas y eso servía de rayo. Entonces cuando los arqueólogos encontramos un grupo de piedritas de esas juntas, ¿verdad? Que las llamamos microlascas porque son como puntitas de hojillas muy pequeñas, sabemos que ahí se rayó yuca para hacer casabe. Además, los budares no eran de metal, sino que eran de cerámica. Entonces, cuando nosotros encontramos unos objetos de cerámica muy gruesos y podemos medir el borde y vemos que eran muy grandes, sabemos que sobre eso se cocinaba la torta de casabe. Y así sabemos que sin tener... ¿Y eso tiene alguna relación con los guaraos? Eso, por ejemplo, de Barranca del Orinoco, ¿o era otro pueblo indígena? Los de Barrancas del Orinoco, bueno, no estamos muy seguros, pero más bien eran grupos arahuacos, eran grupos tempranos. Y recuerden, los guaraos son un grupo lingüístico independiente. Yo no creo que haya una separación total entre eso, pero ellos son incluso más cercanos a los grupos que viven en el occidente de Venezuela. Bueno, los mismos guayú son arahuacos, porque si hablamos de 3.000 años atrás, sabemos también que esa gente se movilizó mucho después. No se quedaron en el Orinoco, se fueron hacia otras zonas de Venezuela y muchos de los grupos que ocuparon el occidente de Venezuela, cuando la llegada de los europeos y actualmente, son grupos de tradición arahuaca, pero ellos llegaron al Orinoco primero y después se movieron por todas estas partes, ¿verdad? Porque después vinieron los caribes, también desde el Amazonas, y los caribes desplazaron a estos grupos. Bueno, estos grupos se fueron desplazando, tampoco fue que fue una guerra como a veces la gente imagina. Claro, claro. Sí hubo enfrentamientos, pero también hubo alianzas, pero los grupos se fueron desplazando y los caribes empezaron a ocupar todo el Orinoco. Y eso es lo que estaba sucediendo cuando llegaron los europeos de esa zona. ¿Sabe qué? Quisiera compartir con usted y con los usuarios un testimonio, ¿no? Hace como 15 años encontraron, creo que fue por el Alto del Cedro, pero fue en La Guajira, una pieza, un objeto que medía, que por detrás parecía una rana y por delante era la figura de una persona, ¿verdad? Un rostro había allí. Y mi padre, pues bueno, lo recibió y lo tomó, me lo regaló a mí. Yo tenía la custodia de eso. Bueno, yo con mucha reverencia, yo lo conservaba durante 3 o 4 años. Pero después mi padre tuvo un sueño, que se le aparecieron unos hombres. Y los hombres, dice él, que se le parecían un poco a esta figurina. Y le dijeron estos señores, en el sueño a mi padre, le dijeron, mire, usted tiene algo que es de nosotros, devuélvanos. Y le dijo, bueno, ¿cómo no? Sí, yo lo tengo porque me lo dieron, yo se los voy a devolver. Bueno, mi padre me lo contó y yo dije, bueno, entonces actué y tal, y yo dije, bueno, sí, lo vienen a buscar. Bueno, yo recuerdo, no sé cómo, qué pasó, pero eso se me desapareció. Claro, son esas cuestiones inexplicables, pero que para nosotros los indios sí tiene una explicación. Lo cierto es que, no sé si alguien se lo llevó, no sé, pues, qué fue lo que ocurrió, pero eso se me desapareció del lugar donde yo lo tenía. Bueno, por eso, para recordar y contar con la presencia y todo esto de la arqueología, nosotros lo valoramos mucho, porque nosotros creemos en todo esto. Cuando los guayús se mueren hay que meterles algunas cosas de ellos, porque eso es un viaje que se va a hacer, ¿no? Y por eso, y bueno, y habrá en un futuro, en 2000, 1000 años, quien quiera estudiar y podrá explicarse cómo vivieron los indígenas en esta época, ¿no? Claro, entonces eso nos ayuda mucho. Lo interesante ahí es precisamente que podría decir uno, bueno, yo como arqueólogo tengo una manera de hacer y de buscar la historia, digamos, desde la perspectiva arijuna, ¿no? Sí, una manera, claro. Una manera de hacerlo. Pero esa no es más válida que la manera que tiene un guayú también de construir su historia, a través de los sueños, a través de sus tradiciones. Precisamente la idea es tratar de entrar en diálogo y construir la historia juntos. Sentarse y decirle, esta es mi manera de hacer la historia, esta es mi manera de hacer la historia, vamos a poner las cosas juntas a ver. ¿No? Ahora que nuestros derechos son reconocidos en la Constitución, hay la necesidad de que volvamos de nuevo a reunirnos con los arqueólogos, con los antropólogos, con los estudiosos de esta cultura,
para que también podamos ir hacia la reconstrucción de estos pueblos, también poder aportar algunas ideas. Bueno, necesariamente tenemos que hacer una pausa y ya volvemos al Eje Nuevo Guachucuá. ¿Sabías que los indígenas del estado Barinas colocaban sus aldeas en montículos por las inundaciones en la temporada de lluvias? También elaboraban campos drenados desviando el cauce de los ríos, haciendo canales en la tierra durante la temporada de sequía, y así se formaban pozos, los cuales evitaban la sequía. Anihuayale en Guachucuá, su programa acá. Pues yo estoy en Guayana, machi, profesor Rodrigo Navarrete. Profesor Navarrete, ya usted nos habló un poco de Barrancas del Orinoco, pero ¿qué otros estudios, para que también los usuarios y usuarias, para compartir con ellos, qué otros estudios en el cual usted y otros arqueólogos participan de los que ya se conocen, de modo que no se vea que solo es Barranca del Orinoco, sino que hay otros estudios en otras partes del país? Claro, fíjate, Noeli, precisamente la idea de un plan como este sería tratar de rescatar los sitios en donde ya se ha hecho mucha investigación, pero que por diversas razones logísticas o de la academia, o que la misma comunidad local o los mismos arqueólogos han abandonado la idea, ¿verdad? Volver a esos sitios. Barrancas, por ejemplo, es un ejemplo muy importante en el oriente de Venezuela y sobre el Orinoco. Yo siempre he dicho que el Orinoco es como una especie de columna vertebral para este país. Sin el Orinoco nosotros no tendríamos ningún sostén como país de historia. Por ahí llegaron la mayoría de los grupos indígenas, por ahí se desplazaron la mayoría de los grupos originarios desde el Amazonas, y después se desplazaron hacia todo el occidente y hacia el oriente y hacia las Antillas después, para llegar a colonizar incluso hasta Cuba, hasta Puerto Rico. Todas esas grandes Antillas fueron grupos que venían de acá. Los taínos tenían sus antecesores en Venezuela. Entonces, en este plan también tenemos otros sitios, por ejemplo, en el estado Lara, el Valle de Quíbor, que creo que mucha gente lo ha escuchado hablar, es un sitio muy rico en un área muy rica en sitios, en yacimientos, ya que ahí se encontraban culturas, muchas veces se habla de que podrían haber sido girajaras o caquetíos. Eso todavía habría que investigarlo, porque los documentos históricos coloniales pues a veces no siempre dicen las cosas exactamente como debe ser, pero a la llegada de los europeos, los grupos que estaban en esa zona se organizaban en jerarquías, tenían caciques, los caciques al mismo tiempo controlaban las decisiones y la producción en su aldea central, que era ya como una aldea principal grande, como una capital, con otras aldeas más pequeñas que dependían de esa. Había un proceso de redistribución, por ejemplo, de la producción. Si en una zona se producía pescado, en la otra zona se producía cerámica, todo ese pescado y esa cerámica llegaba a la aldea central, y el cacique se encargaba después de redistribuir pescado y cerámica hacia las otras aldeas. Esto en el Valle de Quíbor. Por ejemplo, en el estado Barinas también tenemos evidencias que muy pocos los venezolanos conocemos, porque siempre tenemos además la idea de que la arqueología tiene que ver con monumentos de piedra muy grandes.